En la lectura de la semana, el poder de los mitos, historias que moldearon al mundo. Así, ni más, ni más ni menos. Ya tenemos varias semanas que nos han parecido a nosotros, espero que a usted también, muy interesantes, porque bueno, nos permitió a nosotros, pues, volver a leer algunos de los mitos que a veces siente uno que los mitos siempre los ha conocido. Y ya cuando lee un mito dice, ese ya lo conocía, porque es lo que plantea Jung, que ahí están con nosotros. Y nos ha permitido estas semanas, pues, volver a leer los mitos, redactar algunos comentarios para compartirlos con ustedes. Y esta semana se nos ocurre que el mejor título para ya estas semanas, estos días que estamos llegando al fin de esta saga relacionada con los mitos, es que los mitos son poderosos. Son poderosos porque son narraciones, son historias que a final de cuentas moldearon el mundo, ¿eh? Cuando una persona provoca calamidades con una acción que llevó a cabo, pues no falta quien le diga, es que destapaste la caja de Pandora. Pues un mito, el mito de Pandora. No lo hemos comentado, no se los hemos traído acá, pero en síntesis, hay una caja que le entrega los dioses a Pandora y le da la encomienda especial de que no la vaya a abrir por ningún motivo, sino que se la entregue a un X personaje. Y ahí está la caja. Y a Pandora pues le dijeron, no la vayas a abrir. Y se le ocurrió abrirla. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a salir de esa caja todos los males del mundo. Las guerras, las devastaciones, el odio, los enfrentamientos, las maledicencias, los chismes, todo lo malo empieza a brotar de esa caja y se asusta Pandora, pero pues ya ni forma de regresarla a la caja y pues se esparció. Todo ese conjunto de males se esparció por el mundo entre la humanidad. Por eso, de pronto alguien dice, es que destapaste la caja de Pandora. Y todos quienes están ahí saben de qué se está hablando. Pues ya traemos integrado en nuestros genes ese mito. ¿Sí? Pero al final, en el fondo, ¿saben qué estaba en el fondo de la caja de Pandora? La esperanza. Y los dioses griegos le estaban diciendo a Pandora, ahí está esa caja llena de males. No le dijeron qué tenía, simplemente le dijeron, no la vayas a abrir. Pero bueno, al ser humano basta con que le digan, no hagas eso para que lo haga. Al ser humano en general, a usted no, ni a mí tampoco, pero sí, no le dijeron que había, pronto se dio cuenta, pero al final de la caja estaba la esperanza. Como que los dioses estaban diciendo al ser humano, pues sí, te estamos llenando de maldades, pero hay esperanza todavía. Aunque hay que decir que algunos filósofos, algunos literatos, algunos escritores, ven la esperanza como algo negativo, porque dicen después de todos los males, pues con la esperanza viene la resignación, dice, y es lo peor que le puede pasar al ser humano, resignarse a todos los males del mundo, el fin que hay esperanza. Y bueno, por lo menos en habla española acuñamos aquel refrán de lo último que muere es la esperanza. Pues sí, lo último que está en el fondo de las calamidades es la esperanza. Y entonces, este título que les compartimos
para esta semana, ya tratando de resumir lo que hemos hablado de los mitos que les hemos compartido y otros que nos falta compartirles. El poder de los mitos, historias que moldearon al mundo y que lo siguen moldeando, ¿eh? Y que moldearon al ser humano y que lo siguen moldeando, nos siguen moldeando. Cuando una persona trabaja y afana y tratando de llegar a la culminación de lo que está haciendo y de pronto cuando menos piensa se le derrumba todo lo que construyó. No falta quien le diga, te pasó lo que a Sísifo. Y todo el mundo lo entiende. Entiende este personaje mitológico cuyo castigo que le infligieron los dioses fue que iba a tomar una roca enorme que tenía que subir hasta la cima y dejarla. Y en el momento que dejara la roca en la cima, pues iba a cesar el castigo, iba a cesar la maldición. Y ahí va Sísifo por la ladera del monte, subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando está a punto de llegar, se derrumba la roca y va y da al pie de aquel monte y vuelta a empezar. Pues es la historia de la humanidad. Y un gran escritor, premio Nobel, que aquí ya hemos hablado de él, que hemos compartido sus novelas, sus escritos, su pensamiento, Albert Camus, o Albert Camus, para los españoles acá, hizo todo un ensayo acerca de Sísifo, el mito de Sísifo. En fin, es el poder de los mitos. Y bueno, en esta composición, pues ya notó usted que en la parte superior está pues los más recientes que vimos, que son los mitos que muestran cómo el patriarcado derrotó al matriarcado y lo hizo a un lado. Y ahí está Zeus, está Tetis o Metis en otros escritos, está Marduk y Tiamat, está Osiris e Isis, está la Coyolxauhqui y está Huitzilopochtli, y bueno, y otros que nos faltaron. Y en la parte inferior, pues están los libros que motivaron. Por ahí en diciembre, ¿se acuerdan que les platicamos? Que les dijimos en diciembre, fíjense que nos encontramos un libro con relatos épicos de África. Y pues vamos entrando enero, vamos a ver esto. Y ahí está, miren. Ahí está, ese libro es el que desencadenó, bueno, no fue ese el que desencadenó, todo fue los relatos épicos, mitos y leyendas de los nativos norteamericanos. Y luego ahí mismo buscamos y buscamos y nos encontramos Entonces dijimos, con estos mitos de África y con estos mitos de América del Norte, vamos a empezar el programa. Y pues empezamos a trabajar con todos los mitos, ¿sí? Incluyendo un libro de mitos, ¿sí? Es el que está aquí abajo a la izquierda, los mitos griegos, ¿sí? De Graves, en donde hace un análisis de los mitos, ¿no? Y bueno, pues luego trajimos a cuento el lenguaje olvidado de Erich Fromm, porque es una introducción a la comprensión de los sueños, los mitos y los cuentos de hadas. Y pues ahí empezamos con lo de Edipo Rey, este simbolismo de Edipo Rey, en donde Erich Fromm discrepa de la teoría de su maestro. Y tenemos pendiente todavía hablar largo y tendido de Edipo, es algo que tenemos pendiente. Edipo Rey, Edipo en Colona, ¿sí? Que pues viene a ser la obra de teatro de Sófocles, ¿sí? Edipo, que son tres, puede ser Edipo Rey, Edipo en Colona y Antígona, Edipo en Colono, ¿sí? Y Antígono, que son los tres grandes, la trilogía de Sófocles, ¿sí?
Y todavía tenemos pendiente porque hay por ahí una compañía de teatro española que hace pocos años, 6, 7 años, escenificó, y esta fotografía es de esa escenificación, Edipo Rey. Pues, qué tan poderoso no es este mito que se le sigue escenificando. Y bueno, pues ahí está, en el centro, pues las teorías, la teoría de Erich Fromm, particularmente, bueno, de Edipo, aunque analiza otras cosas, pero en Edipo nos estamos centrando. La teoría de Carl Jung, otro gran psicoanalista, también alumno de Freud, y que también, pues, controvirtió sus conceptos, ¿sí? Y bueno, pues ahí en el centro está uno de los mitos más utilizados por Jung, que es el mito de Ícaro y Dédalo, ¿sí? Y bueno, en el centro también la portada de la dramaturgia Edipo Rey de Sófocles. Pues es la lectura de la semana, el poder de los mitos, historias que moldearon al mundo. Y vamos a compartirles, ya concluimos con esto de los mitos que reflejan el triunfo del patriarcado sobre el matriarcado, pero nos faltó un fragmento ahí relacionado con Yahvé, ¿sí? Cuando Yahvé vence al Leviatán y al Behemoth y todo eso, y les estaba comentando que en el libro de Job se habla de Leviatán, en el libro de Isaías también, en el Apocalipsis. Bueno, vamos a terminar el comentario, ¿sí? Y luego les vamos a compartir unos mitos de pueblos originarios aquí de América. Por ejemplo, está el mito de Sumé y la diosa serpiente, que es en la mitología tupí guaraní, ¿sí? Allá del sur de América. Vamos a compartirles el mito azteca sobre la creación, ¿sí? Donde se habla de Tonacatecutli, se habla de Xochiquetzal, ¿sí? Y vamos a compartirles el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano, ¿sí? Y bueno, fíjense, en la Biblia viene un pasaje relacionado con el lenguaje humano, o sea, cómo se originó el lenguaje. Y ustedes sin duda recuerdan el pasaje del Génesis que habla acerca de la Torre de Babel. ¿Ven? En la Biblia viene pues una explicación de cómo se formó el lenguaje humano, y en este mito guaraní pues tiene su propia interpretación. Pues es la lectura de la semana. No nos va a alcanzar la semana. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Terminaba comentándoles el jueves que el Leviatán se menciona en Isaías, en el llamado juicio final, el fin de los tiempos. Y el libro de Isaías, que es un libro de los profetas del Antiguo Testamento,
Algunos le llaman el quinto evangelio. Los 4 evangelios ya del Nuevo Testamento, Mateo, el evangelio según San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos, pues los 4 hablan acerca de Jesús. El libro de Isaías, que fue escrito siglos antes del nacimiento de Jesús, a juicio de los teólogos que lo analizan, pues también habla de Jesús. Por eso le dicen el quinto evangelio y habla del juicio final. ¿Sí? En Isaías 27:1, el Leviatán reaparece como un enemigo que será derrotado en el fin de los tiempos, porque Isaías habla del fin de los tiempos. No solamente de su momento, ¿sí? Sino también pues de lo que es prácticamente el fin de los tiempos. ¿Sí? Hasta allá se va Isaías. Y habla acerca del Leviatán, que pues de alguna manera pues el Leviatán va a volver a resurgir y va a tener que ser derrotado de nuevo por Yahvé. ¿Sí? Es el planteamiento que se hace. En aquel día, dice Isaías, Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y en este pasaje, pues Leviatán es un símbolo de las fuerzas del mal que serán destruidas en el juicio final. Pero Leviatán también aparece no solo en la Biblia, sino en toda la tradición hebrea, del pueblo hebreo, y más allá de la propia Biblia, porque el Leviatán lo encontramos en la mitología cananea, es decir, de los pueblos de Canaán. ¿Sí? Ahí estaban los amorreos, estaban los cananeos, los palestinos, los filisteos. O sea, había muchos pueblos con los cuales los hebreos estuvieron guerreando en lucha constante, y una lucha no solamente ideológica, no solamente religiosa, no solamente cultural, ¿sí? También una lucha guerrera, bueno, una lucha guerrera, ¿sí? Pero no solamente guerrera, sino también ideológica, religiosa, cultural, porque los filisteos, los cananeos, los amorreos tenían dioses, pues, que se les dice paganos, por ejemplo, el dios Baal, ¿sí? Y contra ellos los profetas luchaban. Hay un pasaje tremendo donde Isaías y otros profetas, como Eliseo, por ejemplo, ¿sí? Se enfrentan a los sacerdotes de Baal. ¿Sí? El mito de Leviatán, pues, tiene claras influencias de la tradición mitológica cananea. ¿Sí? En los textos de Ugarit, el dios Baal lucha contra una gran serpiente marina llamada Lotán. Ahí Baal es un dios masculino, Lotán es una diosa femenina, que ahí en ese texto de Ugarit es descrita como el dragón enroscado, la serpiente tortuosa, el monstruo de 7 cabezas. Y este relato es muy similar a la descripción de Leviatán que se hace en Isaías, que les comentábamos ahorita. De alguna manera, pues, esto sugiere que los israelitas adoptaron ese mito, lo reformularon, ¿sí? Este mito dentro de su tradición monoteísta, porque
la gran batalla religiosa, ideológica, cultural que dan los hebreos desde Moisés y todos los profetas que siguen, es por imponer el monoteísmo. Cuando repase usted la Biblia, léala con esos ojos y va a ver que hay una lucha denodada de Moisés. Pero todavía cuando vienen por el desierto los israelitas, cuando sube Moisés a recibir las tablas de la ley de Yahvé, cuando baja, después de 40 días, que creían que había muerto, hasta su hermano Aarón participa de unos ritos que le hacen a un becerro de oro. O sea, una práctica de idolatría. Y según la Biblia, es el propio Aarón, el hermano mayor de Moisés, ayudado por María, la hermana menor de Moisés, quienes le piden al pueblo, bueno, quieren volver a adorar a antiguos dioses, pues denme sus joyas, y con eso las funde y hacen un becerro de oro. Y baja Moisés, pues sumamente enojado. Es cuando quiebra las tablas de la ley, ¿sí? Enojado porque han vuelto a la idolatría, y ordena que sea disuelto en agua el becerro de oro, y obliga a los israelitas a que beban esa agua. Bueno, es una lucha constante. Y lo mismo fue con Jeremías, con Isaías, con todos los, con Eliseo, y todos los, con Daniel, todos los profetas luchan contra la idolatría, particularmente contra las diosas femeninas, ¿sí? Particularmente hay una diosa ahí, Acera, que aquí les vamos a mostrar una imagen de la diosa Acera, que todavía los israelitas la adoraban ya cuando estaban en la tierra prometida. La adoran. Incluso, fíjense, para que valoren ustedes el sincretismo, o sea, la fuerza que tienen los mitos, la fuerza que tiene la religión, la fuerza que tenían las diosas madres como Acera, ¿sí? Yahvé constantemente ordena a sus sacerdotes, ordena a sus profetas que suban a los lugares altos y destruyan las imágenes de Acera. Así lo dice textualmente el Antiguo Testamento. Y hay una parte donde el pueblo le dice a sus profetas: nosotros adoramos a Yahvé. Nuestro Dios es Yahvé. ¿Sí? Pero permítanos adorar también a la diosa Acera y a otros dioses como Baal. Bueno, al terrible Moloch. Moloch era un dios cananeo, ¿sí?, que tenía la particularidad de que exigía que le sacrificaran niños. Usted, si busca en la web Moloch, si pone Moloch con che al final, Moloch, le va a aparecer un dios con los brazos extendidos, ¿sí?, porque ahí los pueblos cananeos
en la parte inferior de esa mole, de esa escultura, quemaban leña hasta que ardía. O sea, obviamente pues es piedra, mármol, no se quemaba, pero estaba al rojo, ahora sí que al rojo vivo. Entonces Moloch exigía a los pueblos que en los brazos le colocaran niños, y se los colocaban y morían ahí, incinerados, achicharrados los niños. Y los profetas de Yahvé, por órdenes de Yahvé, lucharon contra todo eso, contra esa idolatría, contra los sacrificios humanos. Yahvé, pues, es una rareza en los dioses antiguos, porque Yahvé no exige sacrificios humanos, como Huitzilopochtli, por ejemplo, y otros dioses. Sí exige sacrificios, pero es un sacrificio de costumbre, de hacer, no de destruir. Sí es un Dios guerrero, porque son tiempos de guerra, pero es un Dios de amor también. Por eso la venida de Jesucristo es fundamental, porque Jesucristo, como Hijo de Dios, deja atrás al Yahvé guerrero, y todo es un Dios de amor. Y el Nuevo Testamento está lleno de amor, no de guerra. Y el Antiguo Testamento está lleno de guerra. Pero Jehová, Yahvé, no exigía sacrificios humanos, como sí lo hacía Acera y lo hacía Moloch y tantos otros dioses de la antigüedad. Entonces, sobre eso luchan, y por eso está el Leviatán. El Leviatán, está el Behemoth, que son criaturas del caos, ¿sí? Según el Talmud, que es uno de los libros antiguos de los hebreos, son textos rabínicos, ¿sí? Es decir, los textos hechos por los rabinos, aparte pues de la Biblia, o sea, de producción hebrea, no solamente la Biblia del Antiguo Testamento, sino también son muchos textos rabínicos que no están en la Biblia, algunos de los cuales son de gran enseñanza. El Talmud es un texto rabínico. Entonces, según el Talmud y otros textos rabínicos, Leviatán, como la imagen que estamos viendo aquí, no era la única criatura primigenia del caos. Su contraparte terrestre era Behemoth, otra bestia colosal, con quien se decía que lucharía al final de los tiempos antes de ser vencido por Yahvé, ¿sí? Y pues los estudiosos no se ponen de acuerdo. Ahí está el Behemoth, ¿sí? No se ponen de acuerdo en quién era. O sea, ¿qué animal era el Behemoth? Algunos suponen que era como una especie de hipopótamo, pero bien a bien no tiene una figura que pueda considerarse definida, ¿sí? Como bueno, el Leviatán pues tampoco, pues de alguna manera el Leviatán es una especie de serpiente marina, es una especie de ballena gigante, ¿sí? Entonces es el Behemoth. O sea, y según los textos talmúdicos, del Talmud y otros textos rabínicos, en el final de los tiempos, Leviatán y Behemoth se van a enfrentarse, y después van a ser vencidos en el final de los tiempos por Yahvé. En algunas versiones se dice que Dios, Yahvé, creó a Leviatán y creó a Behemoth, pero que enseguida mató a la hembra de Leviatán
para evitar que la especie se reprodujera y amenazara el equilibrio del mundo. En el último día, en los últimos días, en el futuro, los justos comerán la carne del Leviatán como banquete celestial. Esto en la era mesiánica. Así pues, el mito de Yahvé y Leviatán puede interpretarse como un relato que representa la transición de las antiguas religiones politeístas y matriarcales a un monoteísmo patriarcal, dominado por un Dios supremo masculino. El Leviatán, como manifestación del caos primordial y femenino, como serpiente marina, está vinculado con antiguos cultos a la gran diosa, en los que el agua y los océanos eran símbolos de la creación y la fertilidad. Y en muchas mitologías, las serpientes están relacionadas con diosas madre, como Tiamat, que es vencida por Marduk, como Coatlicue en Mesoamérica, Tiamat ahí en Mesopotamia, Coatlicue en Mesoamérica, que es destruida por Huitzilopochtli, y al ser vencido por Yahvé, se reafirma la idea de que el poder creador del cosmos ya no pertenece a una figura femenina, sino a una figura masculina, porque Yahvé es el Dios del orden y de la autoridad. Por eso Yahvé derrota al Leviatán y establece el cosmos bajo su dominio absoluto. Y esto evidentemente es un reflejo de la evolución religiosa en la que los dioses masculinos suplantan a las antiguas divinidades femeninas de la tierra y del mar. Y como podrán darse cuenta, pues, hay una gran similitud entre este mito hebreo con pues, una gran cantidad de mitos de Mesopotamia, de América, de Asia, de la India, de muchos otros. Es pues un proceso que prácticamente se vive en todo el mundo, en toda la humanidad, y forma parte del lenguaje simbólico, forma parte, siguiendo a Fromm, forma parte del lenguaje olvidado, que es importante que tengamos en cuenta. Para interpretar los sueños, para interpretar nuestra vida, porque al final de cuentas, así como tenemos en nuestros genes cuestiones biológicas, neuronales, motrices, anatómicas, fisiológicas, de todo tipo, también tenemos en nuestros genes elementos culturales. Y miren, si los animales se transmiten su conocimiento a través de sus genes, el ser humano también. Lo que pasa es que como el ser humano tiene otra forma de transmitir cultura, que es con la educación, con la enseñanza, o sea, la cultura, pues, el lenguaje, los mitos, las leyendas, la literatura, etcétera, etcétera, cosa que los animales no tienen. Entre los animales se nota más, pero ¿se han preguntado ustedes por qué todas las golondrinas de todo el mundo hacen los nidos exactamente igual? ¿Dónde aprendieron? Pues se transmiten a través de sus genes. ¿Por qué las gaviotas cazan exactamente igual? Todas las gaviotas. Y así todos los animales. Se transmiten sus elementos culturales, vamos a decirlo así,
que no son culturales, son naturales, a través de los genes. Bueno, el ser humano, como mamífero, hace lo mismo. No más que esta transmisión cultural que afortunadamente tenemos, pues también nos oscurece y no nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de elementos culturales que se nos transmiten genéticamente. A ver, como ustedes hacen el programa también, a ver qué nos dice Ramón Francisco Zamorano. ¿Qué hubo, Juan Manuel? Muy buenas noches, acá reportándome tu buen amigo Ramón Francisco Zamorano desde la colonia Las Granjas de Hermosillo, Sonora, México. Qué bueno, Ramón, que estás con nosotros, ¿eh? Qué bueno, ya te extrañábamos. Bueno, pero luego nos haces este comentario. No lo hemos leído, ¿eh? Vamos a leerlo. Bueno, dice Ramón Francisco. Entonces, tratándose de dioses, el Dios Yahvé y el Dios Jehová es lo mismo. Me vino la pregunta, esta de la idea de que Jehová es el Dios de los testigos de Jehová, gente que anda casa por casa divulgando pasajes de la Biblia e invitando a la gente a su religión, como la religión verdadera, según ellos. A ver, platica algo al respecto, Juan Manuel Ávila Félix. Ánimo. Bueno, gracias por el ánimo, Ramón. A ver, Ramón, mira, el Dios de los israelitas no tiene nombre, es innombrable. Cuando Jehová, o sea, el Dios, pues, él, se le aparece en el monte a Moisés en aquella zarza ardiendo, ¿sí? Y que le da la encomienda de que vaya y lidere a su pueblo, que ya tiene como 500 años esclavizado en Egipto. Bueno, empezó muy bien, pues cuando llegó José y sus hermanos vivieron muy a gusto, pero después de 100, 200 años empezaron a esclavizarlos. Bueno, le ordena el Dios a Moisés que vaya y libere. Y le pregunta a Moisés, y cuando me preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No tiene nombre, ni tiene figura. Pero el mismo Moisés, para poder llevarles algo concreto, idea el nombre de Yahvé. Los caracteres hebreos de Yahvé es YHB, ¿sí? No tiene vocales. Se traduce como Yahvé, ¿sí? Porque ya ven que los caracteres hebreos todavía que se utilizan no tienen vocales, son muy diferentes a nuestros caracteres occidentales. Bueno, y entonces se va traduciendo como Jehová. Entonces, Jehová, Yahvé, y yo soy él, yo soy el que soy, es el mismo, ¿sí? Entonces, Yahvé es como el nombre hebreo, Jehová ya es como una traducción, es lo mismo. Y ellos son, pues, testigos de Jehová, porque hay un pasaje, Ramón, en la Biblia, en donde Jehová le dice a sus profetas, a los hebreos, les dice, pórtense bien, hagan esto por el camino recto, honren el sábado, y les da los 10 mandamientos, dice, porque vosotros sois mis testigos. Y en la Biblia así dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces, esta congregación tomó de ahí ese pasaje y dicen, nosotros somos los testigos de Jehová, tomando ese pasaje del Antiguo Testamento. Pues espero que con esto se haya satisfecho tu curiosidad.
Ramón Francisco. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.